con la palabra en el corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Acompáñanos a estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden sobre cada uno de ustedes y sobre toda la iglesia esparcida en la faz de la tierra. En esta ocasión nos volvemos a presentar sus hermanos Richard López, Sandra Torres, que hoy nos está ayudando desde tras bastidores con toda esta grabación y que ha estado a cargo de las lecciones durante el mes de octubre. Hoy comenzamos con una nueva unidad que tiene que ver mucho con la elección que Dios ha hecho en Cristo Jesús para otorgarnos a cada uno de nosotros la salvación. Estamos en la lección número 10. El título de esta lección es Dios nos escogió. El pasaje bíblico que habremos de estar analizando se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versos del 1 hasta el 14. Y el texto para recordar lo encontramos en el verso 3 de este capítulo 1, que dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Los objetivos para esta lección son los siguientes. Los que tomen esta lección aprenderán que el apóstol Pablo enseñaba que antes de la creación todos los seres humanos fuimos escogidos por Dios para ser salvos por medio de Jesucristo. La revelación de Dios es gradual. Comienza con la ley y los profetas y culmina en Cristo. Todas las personas que conozcan y practiquen el amor y la verdad de Dios que Cristo enseñó han de crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el mismo Cristo. Como todas las lecciones hay un vocabulario. En esta tenemos dos palabras. La primera es la palabra santos. Se refiere a las personas que se han consagrado y dedicado a Dios. Se espera que sean fieles a Cristo y tengan una vida pura y limpia. Aras. Se refiere a la parte de un pago que se da como garantía de que el resto se liquidará después. Pablo siempre usa la palabra en conexión con el Espíritu Santo. Por tanto, lo que Pablo está diciendo es que la dádiva que Dios nos hace del Espíritu Santo aquí y ahora es una garantía, un gozo anticipado de la vida eterna junto a Él. Hermanos, esta lección, como ya hemos indicado, se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Hay varias teorías acerca de a quién Pablo realmente escribió esta carta. Se piensa que fue escrita primero como destinatarios a los colosenses y que luego pudo haber sido dirigida a la iglesia de la Odisea. Y esta segunda teoría explica porque en las cartas, otras cartas de Pablo, se menciona que él envió una carta a la Odisea. Se piensa que esta carta que él pudo haber enviado a la Odisea se preservó. La iglesia de Éfeso tuvo conocimiento acerca de ella y entonces preservó esta carta también para ser leída. Otra de las teorías que se mencionan sobre la carta a los Efesios es que fue una carta circular que fue escrita para que todas las iglesias del Asia Menor pudieran tener acceso y se les diera lectura a todos los hermanos de las iglesias que Pablo había fundado
en el Asia Menor. Sea cual fuera el destinatario principal de esta carta, lo importante es que esta carta es una de las cartas, o es la carta reina, se conoce como la carta reina de las cartas del apóstol Pablo por su contenido teológico y doctrinal, o sea, por todo lo que enseña no solamente a las iglesias de aquella época, sino a nosotros, la iglesia cristiana del día de hoy. Y esta carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia cristiana, como hemos mencionado. Se le ha llamado, y con mucha razón dice William Barclay en su comentario, la reina de las epístolas. Por otro lado, tenemos que mirar también lo que era Éfeso. La ciudad de Éfeso era un centro poblacional grande en los tiempos del Imperio Romano y estaba localizada en la costa occidental de Anatolia, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Los estudiosos estiman que Pablo estuvo allí por casi 3 años en su segunda visita. El propósito de esta carta, cuando la escribe, era fortalecer la unidad de la iglesia. Y sobre todo, Pablo creía que la iglesia debía operar como el cuerpo de Cristo y consideraba a la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza de la iglesia. Así que cada uno de los feligreses que componemos la iglesia, para Pablo ese es el cuerpo de Cristo. Les estoy mostrando un mapa de lo que es Turquía. En aquella época se le conocía como Anatolia a toda esa región que hoy se conoce como Turquía. Fíjense que Turquía tiene un lugar bien estratégico dentro del Medio Oriente. Al sur tiene a Siria y también a Irak. Tiene al este a Irán y al norte tiene a Georgia. Y al sur oeste tiene el mar Mediterráneo y al oeste tiene a Grecia. Y conecta por Estambul, que es la ciudad más grande de Turquía, conecta con Europa. O sea que es un lugar sumamente privilegiado y hubo muchas guerras. De hecho, el Imperio Romano, el último bastión del Imperio Romano, estuvo aquí en la ciudad de Constantinopla, que fue la ciudad que los turcos conquistaron para luego formar lo que se conoció como el Imperio Otomano y todo lo que hoy es la República de Turquía. Así que es un lugar sumamente importante en la historia de la humanidad. Pues al oeste, en la costa hacia Grecia, ustedes ven que se ubicaba Éfeso, una ciudad sumamente importante en aquella época por todo lo que comercialmente significaba esa provincia del Imperio Romano en la época que Pablo está escribiendo. Cuando Pablo escribe sus cartas, siempre escribe con un propósito de tratar de ayudar a las iglesias que estaban atravesando por alguna situación. Cuando nosotros leemos la carta del apóstol a los Colosenses, vamos a ver y cuando si usted la estudia, se va a percatar de que Pablo, su argumento principal en la carta a los Colosenses es que Cristo es autosuficiente, o sea que en Cristo nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Pues cuando leemos Efesios, que es la carta que nos ocupa en esta lección, nos damos cuenta que el argumento de la carta es un desarrollo más profundo de la idea de la autosuficiencia que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Y de hecho nosotros podemos resumir
ese pensamiento del apóstol Pablo en el primer capítulo, cuando Pablo dice que Dios, habiéndonos dado a conocer en toda sabiduría e intuición el misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito, que Él se trazó en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo, de unir todas las cosas en Él, las cosas del cielo y las de la tierra. Eso lo encontramos en los versos 9 y 10 de este capítulo 1. El pensamiento clave de Efesios entonces es la recapitulación de todas las cosas en Cristo. O sea, todas las cosas se resumen, todas las cosas se unen en Cristo Jesús. Es que el pensamiento central de esta carta a los Efesios es que nosotros entendamos, tomemos conciencia de la desunión que hay en el universo, de la desunión que hay entre los seres humanos, del distanciamiento que el pecado provocó entre Dios y los seres humanos, y una convicción de que esa desunión ahora se puede liberar, puede salvarse en Cristo Jesús. Así que solo se puede llegar a la unidad cuando nosotros nos unimos en Cristo. A través de esta gráfica que les estamos mostrando, usted puede ver entonces cómo Cristo está en el centro, y en Cristo tenemos un Padre, en Cristo tenemos un bautismo, en Cristo tenemos una fe, en Cristo tenemos un Señor, una esperanza, un espíritu y un cuerpo. O sea, todo se resume en Cristo Jesús. Y en la que está al ladito vemos que Cristo es la cabeza y el cuerpo entonces es la iglesia. Todos los creyentes que hemos creído y creemos en Cristo Jesús, que es el argumento principal también de Pablo cuando habla de la iglesia en la carta a los Corintios, que esa desunión se salva cuando todos nos unimos en propósito a través de Cristo y dejamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida, sea la cabeza verdaderamente de la iglesia y de cada uno de nosotros. Esto es la introducción nada más a la carta a los Efesios, que podría ser muchísimo más porque la carta es sumamente rica en teología y nos tomaría muchas lecciones poder ver en detalle esta epístola. Pero esto es para que ustedes puedan animarse a estudiar esta carta profundamente. Vamos al pasaje que nos ocupa en el día de hoy, de Efesios capítulo 1, y comenzamos a leer en el verso 1 de esta carta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Santo es el nombre del Señor. En los versos 1 y 2, Pablo saluda a la iglesia de Éfeso y se identifica como autor de la carta. Él se identifica como un apóstol de Jesucristo, es decir, como un enviado por él a predicar el evangelio. Y eso es lo que significa la palabra apostole. La palabra apostole en griego significa alguien que porta un mensaje que ha sido enviado por otra persona, que ese mensaje no es de él, sino que es de la persona que lo envía. Y ese que es enviado depende totalmente de la persona que lo envió. O sea, eso es un apóstol. No como en estos tiempos modernos que le damos el título de apóstol como una jerarquía superior a una persona, no. Apóstol es un siervo, prácticamente un esclavo que es enviado con un mensaje a otra persona. Así en Cristo envió a los que él escogió con el mensaje de él, que los preparó durante 3 años para que llevaran ese mensaje a todo el mundo, comenzando en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos capítulo 1, verso 8. O sea, eso es un enviado, eso es un apóstol. Además, Pablo identifica a los receptores de esta carta como los santos, santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, que era la región territorial que hoy es conocida, como dijimos hace un rato, como Turquía. El factor común en la identidad tanto de Pablo como de los efesios para Pablo es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Por eso Pablo, cuando en otras cartas habla de la identidad en Cristo, siempre ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hemos sido transformados a la imagen del Hijo de Dios. En el bautismo nosotros morimos y resucitamos con Cristo. O sea, en todo momento Pablo está haciéndole claro a la iglesia que nuestra identidad ya no es la nuestra, que aunque nos sigamos llamando con nuestro nombre, ya nuestra identidad, lo que nos identifica, ya no sería nuestra familia terrenal, sino nuestra familia celestial, del cual Dios es el Padre y Cristo es nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro abogado, que intercede todo el tiempo por nosotros. Así que esa es la nueva identidad que tenemos en Cristo. El Cristo que además de servir como mediador ante Dios y entre Dios y los hombres, también es el mediador entre las personas creyentes en él. Fíjense lo interesante para Pablo. No solamente el amor de Cristo, la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario nos une a Dios y hace que Dios nos mire con amor a través de su Hijo, sino que también es Cristo quien hace posible que nosotros entre los seres humanos también podamos perdonarnos, reconciliarnos
y al mismo tiempo seguir hacia adelante como hermanos y como comunidad de fe, de acuerdo a ese propósito de Cristo cuando vino a la tierra para transformar al mundo. Ese es el mensaje que Pablo está llevando desde el principio en esta carta, desde el inicio, cuando abre el capítulo 1. En los versos 3 y 5 vemos entonces cómo Pablo sigue diciéndonos que la bendición de Dios viene desde los lugares celestiales. Nosotros recibimos bendición. Sí sabemos que recibimos cosas materiales aquí. Y Dios nos bendice con cosas. Eso lo sabemos porque es el medio a través del cual Dios nos ayuda a preservar nuestra vida, a estar seguros en una casa, a tener alimentos, nos provee de trabajo, medios de transportación para poder movernos de un lugar a otro de manera segura. Sí, pero eso no es principal la bendición que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, disculpen, sino la bendición que viene del cielo, esa bendición espiritual, y que Pablo sugiere que es el principio, es la finalidad de la obra salvadora de Dios. No es que tengamos cosas y seamos ricos o pobres, no, es que esa bendición de Dios al conocer a Cristo y ser transformados por la obra de Cristo, entonces esa bendición que viene de paz, esa paz espiritual, ese gozo pleno, ese shalom con el cual los judíos siempre saludan, que es un bienestar total, es recibir la gracia de Dios en todo momento, en todas sus manifestaciones. Esa es la bendición principal de la que Pablo nos está hablando. O sea, y cómo Dios preparó eso de lo que estamos hablando, esa bendición que viene desde lo alto, la planeó en el cielo desde antes que ninguno de nosotros hubiese nacido, desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Dios haber creado, ya Él había planeado todas estas cosas para cada uno de nosotros, y dispuso que su Hijo entonces fuera el que manifestara toda esa revelación que Él había venido desde que creó, manifestando a través de diferentes formas. Fuera Cristo entonces quien manifestara la total revelación del Padre nuestro Dios a cada uno de nosotros. Así que esa salvación, si lo podemos decir en estos términos, fue planeada entre ellos en el cielo. Fue planeada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros pudiera alcanzar esta plenitud de gozo que hoy experimentamos en Cristo Jesús. Así que Pablo nos dice que para eso Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que pudiésemos vivir esta vida en Cristo que podemos disfrutar a plenitud hoy. A eso es que Dios nos llamó, a eso es que Dios nos predestinó. Para nosotros ese es el tiempo, es la eternidad. O sea, Dios planeó en la eternidad de Dios todo esto para nosotros en Cristo Jesús. O sea, fuimos escogidos en el tiempo de Dios, que es un tiempo antes de nuestro tiempo. Esto es medio enredado, medio filosófico, pero es así. O sea, Dios nos escogió antes de nuestro tiempo, para que en nuestro tiempo pudiésemos disfrutar de la eternidad en Cristo Jesús a través de la salvación que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Y nos escogió, dice la palabra, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ya hemos visto cómo se define santo, una persona separada totalmente para Dios. Cuando hablamos de santos, sabemos que estamos hablando de algo distinto, algo diferente. Y lo explicamos de manera sencilla. Cuando usted ve una iglesia, un templo, un edificio que ha sido levantado con el propósito
de adorar a Dios, usted lo distingue en medio de todos los otros edificios que pueda haber en un pueblo. Usted sabe cuando llega a cada pueblo de nuestro país, cuando es un templo, llega a la plaza pública y sabe identificar eso es un templo, porque se nota, es distinto. Así si usted va a España, va a Inglaterra, a cualquiera de estos países que hay templos majestuosos, usted sabe que eso es una iglesia y se distingue porque es diferente. Eso espera Dios de nosotros y por eso nos dice que debemos ser santos y sin mancha, que en medio de la gente nos distingamos de esa manera, que la gente pueda mirarnos y de vernos decir, esa persona es distinta a los demás. Eso es ser santo. Que los demás puedan simplemente con vernos saber que hay algo diferente en cada uno de nosotros. Y esta elección no es lo mismo que se conoce, ¿verdad?, en otras iglesias hermanas, como la doctrina de la predestinación. No es lo mismo. En tiempos de la Reforma Protestante se dio esta doctrina y se habló de una doble predestinación. Y esa es una doctrina que enseña que Dios escogió a unos para salvación y a otros los escogió para condenación. Así que la predestinación de la que se habla aquí no es esa. Aquí se habla de una que es válida para toda persona, porque Dios, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios es quien decide, eso lo sabemos, pero Dios lo decidió desde antes, para que en Cristo Jesús nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Hay un detalle, ciertamente. A nosotros nos toca decidir por Cristo. Si rechazamos a Cristo, pues lamentablemente no podremos gozar de esta salvación que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Así que en este versículo entonces se afirman tres verdades fundamentales. Tres verdades de nuestra fe. Primero, que Dios nos escogió para ser salvos por medio del amor. Es el amor de Dios y solamente esa gracia de Dios la que nos escoge para ser salvos. Segundo, que nuestra redención consiste en convertirnos en hijos de Dios por medio del unigénito Hijo de Dios. Es a través de Cristo que nosotros nos convertimos entonces en hijos de Dios. Y allí viene nuestra redención cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y tercero, que la elección de la que está hablando Pablo nos convierte en hijos de Dios, resulta en solamente por el puro afecto del mismo Dios, o sea, por su gracia. Son doctrinas que nosotros las conocemos solamente por la gracia de Dios, solamente a través de Cristo es que nosotros podemos alcanzar la salvación. De esa manera es que Pablo insiste que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando hablamos de predestinación, lo que estamos diciendo es que Dios no dejó al azar el futuro de la humanidad. Vamos a ver qué ellos deciden hacer. No, Dios preparó un plan. Dios preparó un plan. Y lo preparó porque Él sabía y sabe todas las cosas. Y porque sabía todas las cosas, sabía el destino de la humanidad, sabía que a pesar de que Él los creó, le dio esa voluntad para decidir. Como Él sabía cómo iba a pensar el ser humano, preparó entonces ese plan de antemano y proveyó los medios para que nosotros pudiésemos creer en Cristo, para que fuéramos elegidos por medio de la fe en Cristo. Y entonces dispuso un camino
dispuso algo final para nosotros, que es la vida eterna. La vida eterna para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Así que, en síntesis, eso es lo que Pablo está tratando de decir cuando en esta carta habla de la elección y la predestinación. O sea, que Dios no dejó las cosas a lo loco, que Él preparó todas las cosas porque las conocía de antemano para que nosotros a través de Cristo fuéramos elegidos para vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y gracias a Dios por ese plan y porque Él en su infinito amor y en su infinita sabiduría lo preparó de esa manera. Ya en los versos 6 y 8 vemos cómo Dios nos crea para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, aquí se define el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Nos creó para la gloria de Él, para que nosotros fuéramos aceptados o aceptos en el amado. O sea, al decir que Dios nos creó para la alabanza de su gloria, está hablando de para qué, la finalidad del ser humano. Somos creados y fuimos creados para alabar a Dios, para reconocer a Dios, para acercarnos y estar cerca de Dios. Y el beneficio principal de estar cerca de Dios es que nosotros gozamos de su amor. Y es por virtud de su amor que nos acercamos a Él. Porque hemos sido aceptados por Dios. Cada uno de nosotros podemos entonces romper con las ataduras del pecado, de la muerte. O sea, Dios nos salvó para que conozcamos su gracia y le demos testimonio al mundo de eso que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nos creó para disfrutar la experiencia de sentirnos aceptados por su amor. Maravillosa experiencia. Hemos sido creados para demostrarle a todos cuánto Dios nos ama. Y ese amor que experimentamos en Dios, entonces, manifestarlo, testimoniarlo a los demás. Y esa revelación, dice Pablo, se hace plena en Cristo, a través del cual nosotros conocemos ese amor y damos a conocer a los demás ese amor a través de Cristo. Ya que, dice Pablo, en Él, asimismo nosotros tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que la obra de Cristo reúne entonces la totalidad de la revelación de Dios para la totalidad de los seres humanos. O sea, no podemos predicar el Evangelio y a la misma vez negarlo con nuestros comportamientos impropios. De eso se trata, ser santo. Por eso la insistencia de Pablo de que tenemos que ser santos. Porque si hablamos de que Cristo habita en nosotros y que hemos aceptado al Señor, pues nuestro comportamiento tiene que ser uno a la altura de Cristo. No puede ser un comportamiento impropio. Por eso decíamos ahorita que de la misma manera que un templo se distingue de los otros edificios, nosotros también nos tenemos que distinguir de los demás como una persona santa, apartada para ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y al predicar el Evangelio, nosotros tenemos que evidenciar que Cristo es el centro entre nosotros y que no solo es nuestro mediador ante Dios, sino que es el mediador entre Dios y entre las demás personas. Porque nosotros entonces damos ejemplo de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo ha transformado nuestra vida, y asimismo lo predicamos y lo enseñamos para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Así que nuestra estadía en la iglesia entonces no es para divertirnos.
A la iglesia nosotros no vamos a divertirnos, no vamos a pasarla bien, no vamos a disfrutar de un espectáculo. Para eso no es que vamos a la iglesia. A la iglesia no vamos para buscar pelea. A la iglesia no vamos para tratar de impulsar nuestras ideas por encima de la idea del otro o de los demás. A la iglesia nosotros no vamos para imponer nuestro criterio. A la iglesia nosotros no vamos para imponer nuestra manera de pensar. A la iglesia nosotros vamos a alabar a Dios y a estudiar su palabra para hacer ejemplo a las demás naciones del mundo, para lo mismo que llamó Dios a Israel, su pueblo, del cual nosotros, como dice Pablo, injertados en el olivo, ahora somos parte. Por lo tanto, como pueblo de Dios hemos sido llamados a predicar el evangelio, a hacer ejemplo a todas las naciones del mundo, no a divertirnos ni a buscar que nos agraden las cosas. Nosotros vamos a la iglesia a prepararnos para comportarnos de tal manera que nuestras vidas tengan sentido y significado cristiano. Que por ser cristiano sea valioso para nosotros y para los demás. Y damos gracias a Dios por las iglesias que tienen un aprecio profundo por el culto. Damos gloria a Dios por las iglesias que hacen su liturgia para alabar y bendecir a Dios y no para montar un espectáculo. Que celebran el culto como un encuentro con el Dios de la vida, con un Dios viviente, con el Dios que por su gracia responde desde la fe a las interrogantes que la vida nos plantea a cada uno de nosotros. Para eso celebramos el culto. Para que Dios nos hable, le alabamos, estudiamos su palabra, hacemos que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, para que esa palabra entonces conteste las preguntas que nosotros nos hacemos y que otros se hacen. Y para que nuestra vida sea un ejemplo a los demás. Esa es la vida cristiana de la que Pablo está hablando y la que exige de cada uno de los creyentes. Vamos al resumen porque podríamos seguir hablando de estas profundidades tremendas, pero nosotros le exhortamos a que usted siga profundizando en estas clases, especialmente una como esta que es tan rica y tan profunda en las verdades bíblico-teológicas que encierra. Hágalo, estudie, profundice, cójale el gustito y haga de esta palabra su medio de vida, su libro de ética, su manera de regir sus decisiones, y que Dios le ayude y le ilumine en todo y en todas las circunstancias de su vida. El resumen nos dice de la siguiente manera. En esta lección hemos destacado que la revelación de Dios es progresiva. Parte de la ley sigue por los profetas y culmina en Cristo. En la iglesia, como cuerpo de Cristo, trabajamos en unidad entre pastores y laicos, que es mutuamente edificante y para nada debe ser competitiva. El carácter progresivo y sumario de la revelación de Dios dada en Cristo demanda que le demos primacía a su mensaje y enseñanzas en nuestra vida. En esta lección hemos destacado que el amor y la verdad de Cristo en nuestras vidas crea y genera poder para recrear nuestras vidas conforme al Espíritu de Cristo, hasta que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Desde la acción del Espíritu de Cristo en la iglesia se adelanta y fortalece el crecimiento y la mutua convalidación de pastores laicos en una experiencia de adoración y servicio solidario en el bien de la edificación
del reino de Dios en el mundo. Acompáñenme en la oración final para así dar por terminada esta lección. Esperamos en el Señor que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga ayudando, prosperando, y que sigan utilizando este medio para estudiar la palabra y profundizar en ella, sobre todo con la palabra en el corazón. De esta manera nos veremos la próxima semana, así que acompáñenme en la oración y será hasta entonces, si Dios así lo permite. Gracias, Dios, porque desde el principio de la creación nos tuviste en tu propósito redentor. En Cristo, tu unigénito Hijo, hemos recibido la plenitud de tu amor. Te pedimos que en estos tiempos difíciles en que vivimos nos mantengamos fieles a tu amor y a tu verdad, para que en el mundo pueda conocerte, el mundo te busque, el mundo pueda recrearse y glorificar tu nombre. Amén, amén, amén. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. Suscríbase a nuestro canal y no deje de sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.